Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos listos con tanto Federico Yonón. ¿Cómo está, Federico? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Y con Macarena Segovia en El Mostrador en la Clave. Maca, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. A ver, han pasado varias cosas bien interesantes en la jornada de ayer. A ver, a mí me sorprendió mucho porque yo me acuerdo que fue en su momento una cifra emblemática, brutal, 14.1. El 14.1 se me quedó pegado a mí desde el año 1982, cuando fue la caída abrupta, brutal, del producto chileno después de la crisis del 82, la crisis bancaria y todo lo demás. 14.1. Y ayer, cuando se da lo que cae el IMASEC, es exactamente la misma cifra, 14.1. No digo que que la realidad se repite, pero me sorprendió la precisión de uno y otro, y lo que está pasando en estos momentos es cómo está emergiendo ya clarísimamente desde la pandemia misma las consecuencias económicas y sociales que esto va a significar. Y por lo tanto creo que hay una situación que va a verse apremiada por que haya algún tipo de, no sé si es que habrá acuerdo en términos políticos, pero lo que sí, tiene que haber una estrategia para enfrentar el problema económico y el problema social que sea más que la suma de las cosas puntuales que de repente se hacen. Las cajas, más esto, más el bono, más esto, te da una estrategia. No es así. La estrategia debiera ser una cosa que está pensada coherentemente para todas las posibilidades, de tal manera de que puedan funcionar multiplicando valor, digamos, esas cosas. Y las ideas de agota, creo yo que tienen limitada posibilidad de funcionar en un contexto de incertidumbre y de miedo y de peligrosidad como lo que está pasando en la pandemia. ¿Cómo ven ustedes eso? Federico. Toda la razón. Te encuentro toda la razón, Fernando. Es decir, las cosas tienen que pensarse con más sistemática, como un todo. Ya la economía chilena venía con el alita golpeada, media rota, después de lo que se le ha denominado el estallido social. Las pymes muy afectadas, el gobierno con su, entonces le denominaba plan social, si no me equivoco, ya se empiezan a olvidar los nombres de los títulos que les ponen a las cosas, pero parece que era plan social. Ahí la Maca me podrá corregir si no. Y siempre insuficiente, y todos los sectores, incluso la propia derecha, hagamos memoria, ya que estás haciendo memoria de los 80 y tantos, pues hagamos memoria del año pasado. Esta agenda social se consideró insuficiente incluso por la derecha, muchos vastos sectores de la derecha. Y el gobierno decía que no había más plata, que era lo que había, muy parecido ahora, ¿no? Entonces ahora viene una segunda andanada y ya no es una alita rota, sino que las dos alitas rotas, y llegamos a este 14,1 emblemático que tú mencionas, y no sé qué venga para adelante, y el gobierno sigue diciendo lo mismo, pero da cosas así por aquí y por allá. Este tema de los 2,5 millones de cajas, un asunto completamente miserable e infeliz. Ya lo han conversado varias veces en la radio distintos panelistas, así que no me voy a referir más. Solo fundamentalmente por el afán de estar en la foto. Y quiero pensar que no es para hacer negocio de quien le están proveyendo las cajas. Quiero pensar eso. Ojalá que no haya negocios de por medio. Pero es infeliz y miserable, y va a llegar, cuando ya la gente haya sobrevivido o se haya muerto de hambre. Entonces es absurdo.
miserable, infeliz y absurdo. Pero curiosamente pareciera que no es tan así, porque vastos sectores nuevamente le explican y le demuestran al gobierno con especialistas de primer nivel de las ciencias económicas y administrativas de que hay dinero fuera. Chile tiene un chanchito, que usemos el chanchito. Para eso teníamos el chanchito, para periodos difíciles, no para periodos buenos, para periodos difíciles están estos ahorros que son un seguro. Pero resulta que no quieren romper el chanchito y que todo esto lleno de contrasentidos y tensiones por coherencia, porque al mismo tiempo el ministro de Hacienda, seguramente mandatado por el presidente, y su círculo más cercano, están planteando hacer rescate a LATAM. Todo indica que no sería por menos de $500 millones, es decir, una chorrera de plata que le puede servir a muchas pymes, muchas familias sin recursos. Entonces uno dice, wow, entonces hay plata, pero para lo que el gobierno estima, pero por lo que estima en su momento, como el corazonada, como con tincada. Es raro, todo esto es un ambiente muy raro, Fernando. El 14,1 que tú mencionas está rodeado de vapores raros. Recordemos a propósito, porque digo lo de LATAM, porque LATAM hoy día es una empresa que solo tiene una matriz en Chile, pero una empresa internacional, multinacional. De hecho, el proceso de quiebra o de reorganización que están intentando en Estados Unidos, porque allá están sus principales negocios y acreedores, allá ponen bonos ADR, transan en la bolsa. Es una empresa que solo por anécdota, por historia, tiene el domicilio matriz en Chile y tiene el grupo controlador Los Cuetos con un 21%, si no me equivoco, en Chile. Y el resto es casi todo extranjero, salvo la plata de unos poquitos inversionistas chilenos y las FP. Pero todo indica que no dan ni al 50%, el resto es extranjero. Ya han despedido a cientos y cientos de personas. Las líneas es decir, las rutas que cubre el LATAM no son cubiertas, salvo una o dos excepciones, con exclusividad por LATAM, son descubiertas por otras líneas. Entonces, ¿dónde está lo estratégico? Si la persona va a poder volar, el chileno va a poder volar en otra línea. No hay ninguna justificación todavía sobre la mesa para querer, con la poca plata que dice el gobierno que tiene o que le queda, ir a salvar a LATAM, donde, insisto, ya despidieron a miles de trabajadores, el base de no sé cuántos de esos son chilenos, los acreedores están afuera, la mayor cantidad del capital está afuera, el proceso de reorganización se quiere hacer afuera. ¿Dónde entra Chile y dónde entramos los chilenos? Y además ya se supo, Fernando, por esto termino, se supo que además debe mucha plata en Chile que no ha pagado. Le debe más de $200 millones a los consumidores chilenos, plata que el consumidor le entregó por pasaje, que no se hicieron los vuelos por distintos motivos y que no se la devolvió. Plata que está en los bolsillos de LATAM todavía. Entonces, antes de cualquier salvataje, pensemos también en los consumidores, pensemos realmente si va a favorecer a LATAM y cómo se va a garantizar el Estado. Eso se va a hacer dueño de LATAM parcialmente, como en Estados Unidos en el capítulo 11, lo más difícil del mundo. Sí, pero todo esto, a propósito de lo que tú mencionas, oye, de la falta de sistematicidad y de coherencia de un plan para socorrer a la gente que lo necesita hoy día y que no tiene ni para qué comer. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no hay que mezclar cosas que son distintas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que generar un apoyo prioritario hacia las personas que más lo necesitan hoy día, sin duda. Pero no cabe la menor duda también que, independientemente de cuál es la estructura propietaria de la TAM hoy día, es la línea aérea que domina toda la, si tú quieres, la trayectoria de los vuelos aéreos comerciales en Chile, interior de Chile, por cierto, y también los exteriores. Y la pregunta es, básicamente, si es que hay que ayudarla, ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer para protegerse, resarcirse y, además, ganar en esta situación? Y eso es perfectamente discutible. Si es que hay una suerte de ayuda contra
una parte de la posición accionaria es una cosa que se puede perfectamente prever. No es no es Lufthansa, que tiene 4 vuelos al mes a Chile. No, esto es una cosa que se cambia la historia si es que una línea aérea que le tocó ser esta LATAM, hoy día, en las condiciones que tú muy bien describiste, ser la que transporta y que es la base, básicamente, de el transporte aéreo de pasajeros y de carga en Chile. Habrá que discutir. ¿Queremos que eso continúe o no continúe? Es que todo esto yo lo menciono, creo Fernando, que es importante de que el Estado tome una posición ahí. Sí, que yo todo esto lo menciono, Fernando, no para meterme en el tema LATAM, que ya lo hemos conversado y que hay mucho dicho y mucho por decir igual, sino que lo digo porque dicen que los huevitos son pocos, ¿cierto? Si los huevitos son pocos, hay que pensar qué hacer con esos huevitos. La oposición, incluso un sector de derecha, dice que los huevitos son más, porque están los chanchitos con huevitos fuera de Chile, con los fondos soberanos que se pueden traer, bla, 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 bla. Frente a recursos escasos, ¿cómo focalizarlos para salir adelante como país en crisis? ¿Cierto? Sí. Entonces está el tema de si son escasos o qué tan escasos son. Ya, determinémoslo. Pero que el gobierno nos diga para algunas cosas, y por eso menciono lo de LATAM, no para meternos en ese tema específico en este momento, sino que para menciono lo de LATAM porque lo de LATAM está fuera de foco si es que queremos reactivar la economía y apoyar a las personas que lo necesitan. Porque van a ser no menos de 500 millones de dólares. ¿Dónde están esos? Entonces, si están esos 500 millones de dólares, apliquémoslo a lo de máxima necesidad, porque lo de LATAM conversaremos si es estratégica, no es estratégica, conversaremos mil cosas, cómo se va a organizar el Estado chileno. Es decir, si están esos 500 millones de dólares, definitivamente no debieran ser para LATAM. Ese es el punto. Maca, yo no sé si quieres hablar del mismo tema o pasamos a... Yo quería agregar algo sobre lo que estaban hablando. Bueno, partiendo porque yo no recuerdo esa cifra del 14,1 de los 80, porque no del 82. Sí. Pero, no, más allá de eso, yo creo que Federico da en un punto cuando se establece hacia dónde va a ir la estrategia del gobierno en medio de estas negociaciones también con parte de la oposición para realizar los distintos salvatajes que tenga que realizar, no solamente al mundo empresarial, sino que a la economía misma del país y también a los bolsillos de todos los chilenos, las chilenas y los chilenos. En ese sentido, yo creo que es importante tener en cuenta que, claro, ahora el IMASEC fue de un 14,1, se prevé que para mayo pueda ser de menos de un 15. En ese sentido también se vaticina que el porcentaje para la caída del año puede llegar a un 8% y puede ser aún mayor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante centrarse en cuál va a ser la estrategia y hacia dónde se va a marcar el paso, porque cuando hay una crisis económica, muchas veces las salidas a ese momento pueden pasar de ser un parche momentáneo para poder pasar el bache, o pueden pasar a ser una mirada estratégica distinta con la visión de poder prevenir crisis tan grandes como la que va a sufrir Chile en los próximos meses de aquí para adelante. Entonces, en ese sentido, yo quería hacer un punto, quizás llevarlo un poco más hacia los bolsillos de los chilenos y cuáles son las propuestas que se están hablando en materia económica que afectarían directamente o que podrían ayudar directamente a las familias. Más allá de estas ayudas sociales momentáneas como la caja de alimentos, los bonos y este fondo de ingreso de emergencia familiar. Por ejemplo, ayer el diputado Mario Desbordes, presidente de RN, volvió a sacar adelante el tema de la propuesta de que se quitara la deuda educativa del CAE para varios estudiantes que podrían haber accedido a la gratuidad si fuera en ese contexto, si la gratuidad hubiese existido cuando ellos tomaran el CAE, que es también una jugada política para poder controlar y acercar a los parlamentarios que son más de izquierda, por decirlo de alguna forma, pero por otro lado eso no se condice con la estrategia que está haciendo el gobierno, por ejemplo,
para poder realizar y poder mermar la deuda que tienen actualmente las familias que no pueden pagar los aranceles de sus hijos e hijas en las universidades. ¿Por qué? Porque la apuesta del gobierno en ese aspecto apunta a más deuda. Entonces, creo que es importante ver cuál es el clivaje, hacia dónde va el gobierno y hacia dónde apuntan también en la microeconomía del hogar. Porque yo digo que es más deuda, porque ayer el Ministerio de Educación decía en la Comisión de Educación del Senado que para poder apaliar esta deuda que tienen los estudiantes, que afecta principalmente a las universidades privadas que no tienen gratuidad. ¿Para poder qué, perdón? Para poder ayudar a los estudiantes que actualmente no pueden pagar el crédito. Paliar, sí. Sí. No pueden ayudar a los estudiantes que no pueden pagar actualmente su arancel de diferencia entre arancel real y arancel de referencia, que afecta principalmente a universidades en donde, por ejemplo, empresarios importantes tienen intereses, como la familia Cuete, la Universidad San Sebastián, también la Universidad del Desarrollo, que son universidades que no tienen gratuidad. La principal salida es dar más créditos a esos estudiantes que ya tienen un crédito y sacar esos fondos para esos créditos blandos desde la plata que reciben las universidades públicas del crédito Fondo Solidario. Entonces, cuando uno dice hacia dónde van las políticas del gobierno a nivel macro, por ejemplo, con esta idea del salvataje a la TAM, y a nivel micro, en cada economía del hogar, apunta, por un lado, a quizás poder tomar parte de la propiedad de una empresa que puede ser estratégica en función del crecimiento del país, como lo es una aerolínea, pero al endeudamiento de los hogares, por otro lado. Entonces, ahí hay una línea que no está clara y que tampoco, al parecer, los parlamentarios del oficialismo tampoco la tienen muy clara. Porque, por un lado, cuando anuncian una medida de decir nosotros queremos que se anule la deuda del CAE, que son casi 1 millón de chilenos que tienen esa deuda de un promedio entre 4 a 9 millones de pesos, no se condice con la idea que está diciendo el propio Ministerio de Educación cuando dice, no, para salvar los problemas actuales que tienen otros estudiantes es generarles más deuda. Entonces creo que ahí hay que ver un poco cómo se da la discusión en torno a hacia qué rumbo finalmente va a ir la salida de la crisis económica. Sí, estábamos hablando de la suma de distintas cosas y ayer volvió una vez más a plantearse muy fuertemente el tema de la estrategia comunicacional detrás de las cosas que el gobierno patrocina. Y desgraciadamente fue de una situación realmente que derivó en una situación relativamente patética, porque es un aviso que tiene que ver con el Servicio Nacional de la Mujer, dependiente del Ministerio, donde aparece una persona muy mayor, ya 70, 80 años, recordando cómo le pegaba a su señora y que quizás por eso, mirando a su nieta o a su hija, él probablemente recuerda con dolor lo que le está pasando a ella, que parece que también ha sido objeto de violencia. Bueno, y es una cosa donde de alguna manera mucha gente entendió que la figura de este abuelo que recordaba todas estas cosas lo hacía con una suerte de acto de contrición, una suerte de situación casi de víctima por haber sido víctima de sus propios actos cuando era joven. Y quedó la crema en términos de eso, porque lo que se entendió fue que se estaba de alguna manera tratando de aminorar o diluir la responsabilidad del golpeador original en todo este. Y la ministra de la Mujer, en una de las cosas que yo reconozco no había visto hace mucho tiempo, ha pasado antes, pero yo no había visto que la ministra acusara directamente la responsabilidad de una persona que trabaja en el propio gobierno y en el Servicio de la Mujer, y dijera esto que ella creó o dirigido, porque por ella creó, no corresponde y debiera ser sacado, etcétera, que allá. Después entendí que la misma ministra había
retuiteado cuando salió la campaña, había retuiteado, le había dado un like con corazoncitos en las redes sociales, pero al final vuelve el tema que ha empezado a predominar, el comportamiento del Estado en esto y el gobierno particularmente en esta situación, que tiene que ver con el alcance comunicacional de sus medidas y de lo que pretende. Lo hemos visto en el caso del ministro Mañalich, lo hemos visto en el caso del presidente de la República, situaciones que eventualmente tienen una buena intención, pero las comunicacionalmente son tan mal estratégicamente diseñadas que una suma de personalidad más la cosa que se dice termina generando más confusión, generando mucha más dificultad para entender lo que se hace, y en este caso particular no tengo idea en qué, si es que lo han podido investigar ustedes, cómo se genera una situación donde la ministra desacredita a una persona que trabaja con ella. Mira, bueno, aquí hay que ver varias áreas concluyen en el desastre de ayer, por decirlo de alguna forma, que fue un 1 de junio bastante movido. Una, hay que tener en cuenta que el CERNAMEC es el servicio que está encargado de dar el soporte y la ayuda a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, VIF. Y es el organismo encargado de, por un lado, las residencias para mujeres y los centros de contención para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Y por otro lado también tiene otro grupo de centros que son centros para hombres que ejercen violencia de pareja. La idea que dice esbozar en este sentido Carolina Plaza, que es militante de Renovación Nacional, que es la directora de CERNAMEC, muy criticada por todas las funcionarias de CERNAMEC y por aquellas organizaciones que finalmente lo que hacen es ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia. Es decir, esta era una campaña para visibilizar un poco el trabajo que tenemos por ahí, siendo que estos centros no apuntan a la reconversión de los hombres violentos ni nada por el estilo, no tiene ese objetivo este tipo de centros. Pero se lanza en un contexto en donde las cifras de violencia intrafamiliar se han ido subiendo constantemente mes a mes desde que se han apuntalado las cuarentenas dentro de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas mujeres y a muchos niños y niñas que están encerrados con sus victimarios. Y para eso se generó toda una campaña para poder generar líneas más expeditas para poder denunciar estos actos de violencia. Pero a poco tiempo de que haya llegado una nueva ministra de la Mujer, Carolina Plaza saca una campaña que es una idea que lleva mucho tiempo tratando de cimentarse dentro de un grupo de la derecha, que tiene que ver con la rehabilitación de los hombres y que los hombres también pueden ser finalmente arrepentirse y convertirse los hombres violentos, y tratar de cambiar la lógica del Ministerio de la Mujer a un ministerio en contra de la violencia. Es como casi una pugna ideológica en cuanto a la contención de la violencia intrafamiliar. Entonces, a mí no me parece raro que, por ejemplo, salga esta campaña publicitaria. Sí me parece extraño que nadie dentro del CERNAMEC, ni tampoco el gabinete de la ministra, hayan podido visar esta campaña. Yo sé que las campañas dentro del Ministerio de la Mujer pasan por muchas manos antes de ser publicadas, y efectivamente la ministra sabía el contenido que venía esta campaña y no puso, ni ella, ni los asesores ni asesoras de su gabinete, un paralelo antes. Ahora, yo tampoco había visto antes que un ministro dijera: yo no tenía culpa de esto, me lavo las manos y se lo he hecho totalmente a mi subalterno. Pero esto también se explica por una pugna interna que hay en el interior del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque Carolina Plaza era también candidata para poder tener ese cargo. Ella tiene una serie de vetos internos por los cuales nunca va a ser ministra de esa cartera, pero también hay una idea de una u otra forma de cargarle la mata a ella, porque esto puede terminar con su salida, por ejemplo, del CERNAMEC. Por otro lado, también hay que destacar que lo preocupante de esto es que esa campaña que vimos ayer y que fue bajada por presiones
no porque no estén de acuerdo con ella, representa el pensamiento importante dentro de aquellas personas que actualmente están dirigiendo el Ministerio de la Mujer y el CERNAMEC. Y creo que eso es muy preocupante a la hora de poder contener una política de violencia contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas y contra los niños. Entonces, ahora, se entiendo que según lo que planteó la ministra ayer, esta fue una campaña solicitada probablemente a una agencia, pero ella dijo de que no habían habido pagos por ella. O sea, ¿fue una donación? no, ¿O se hizo ahí mismo en el ministerio? estas campañas las hacen los equipos del ministerio. Fue hecha por el mismo equipo militar. O sea, bueno, más razón para que todo el mundo lo hubiese sabido, o debiera haberlo sabido, digamos, y haber, no sé cómo se hará en el Ministerio de la Mujer, pero uno tiende a suponer de que este tipo de campañas se discuten, a ver si es que varios ojos perciben mejor las objeciones que hay, sobre todo cuando se trata de una campaña pública. Una campaña pública, lo que tiene que cuidar es que el mensaje que se entregue no sea interpretado de una manera distinta al que se quiere mandar. O sea, eso es el perogrullo, digamos. Muy corto, o sea, al menos en la administración, de todas las críticas que puedan haber con la exministra Isabel Pla, en la administración de Isabel Pla, todas las campañas eran testeadas profundamente antes de sacarlas al aire. Las del CERNAMEC y las del ministerio mismo. ¿Por qué? Porque había cierta conciencia de la delicadeza que puede significar este tipo de mensajes, más en un contexto como el actual. En este caso, ese testeo previo y esa visión política no estuvo. Y efectivamente el gabinete de la ministra sí tenía conocimiento de la salida de esta campaña. Federico, ¿quieres decir algo de esto antes de ir a la pausa? No hay mucho más que decir, pues Fernando, ya estamos en la hora. La pausa y después volvemos. Perfecto. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Macarena Segovia, Federico Joanón. Oye, ayer pasó otra cosa que hubo todo tipo de especulaciones respecto a qué significaba, qué tenía que ver, que es cuando se toma la decisión por parte del gobierno de reducir de 14 a 10 días la cuarentena preventiva para quienes presentan lo que se denominó síntomas leves y PCR positivo. Y fue una discusión toda la tarde de ayer de qué significaba esta bajada de 14 a 10 días. Y por ahí surgió la idea de que en realidad era para que no hubiese tanta licencia médica por esta situación, porque las licencias médicas entiendo que parten a partir del día 11 o algo así. ¿Tú, Maca, pudiste seguir esta idea? Sí, ayer el ministro, bueno, además de que ya había respondido a la pregunta con respecto al secretario y ese gran error que cometió en el informe, anunció 2 cambios importantes que se deberían ver reflejados, si no es hoy día, en los próximos días a la hora de entregar las cifras. Por un lado, se cambió la cantidad de días de cuarentena para aquellos casos que, como decías tú, tienen un PCR positivo pero tienen síntomas leves. Se bajó de 14 a 10, lo cual fue también confirmado por el Consejo Asesor ayer, que sacó una nueva minuta en la noche, y también se adecua como a los márgenes de la OMS.
¿Qué es lo que ocurre con esta acotación de días? Y además de eso, se acotan los días y además se empiezan a contar los días desde el inicio de los síntomas. O sea, yo puedo haber tenido síntomas 4 días antes de haber ido al doctor a pedir un PCR y que me dieran una licencia. Entonces, si mis síntomas empezaron 4 días antes, me van a dar solo 6 días de licencia. ¿Entienden? Entonces, Sí. así funciona. Eso por un lado. ¿Eso qué puede significar? Que, por ejemplo, si te dan 10 días de licencia, actualmente la normativa de las licencias lo que dice es, si te dan 3 días de licencia, la paga tu empleador. Si te dan más de 3 días de licencia, hasta 11 días, lo paga tu ISAPRE o FONASA. Si es hasta 10 días, te paga entre el día 4 y el día 10, o sea, te paga 6 días. Sí. Pero si es sobre 11 días, o sea, si es de 11 días para arriba, te paga todos los días, los 11 días. Entonces, cuando esto se rebaja a 10 días, quedan 4 días que no te pagan, básicamente. Y ese es el problema y esa es la crítica. Por otro lado, esa básicamente fue una forma de, si tú quieres hacer un ajuste financiero, digamos, claro, se habla sobre la base de no tener que precios. pagar mucho. Ya. Exacto. Y eso, además, lo que hace es que te baja la cantidad de casos activos. Entonces, por ejemplo, yo ayer decía en Twitter, Mañalich lo que está haciendo con esto también es bajar los casos activos por secretaría, como lo hizo con las camas en su momento de espera. ¿Por qué? Porque ya no son 14 días los que las personas están contagiadas y las dan de alta, sino que son 10. Entonces, lo más seguro es que hoy día tengamos una disminución bastante importante de cantidad de casos activos. Y por lo tanto quizás se va a ir acercando la brecha entre los activos, o sea, el virus circulante, con aquellas personas recuperadas. Eso por un lado. Por otro lado, el otro anuncio que hizo tiene que ver con las muertes y la forma de contabilizar y determinar una muerte por COVID. Actualmente, hasta ayer, se determinaba que los fallecidos por COVID-19 eran aquellas personas que tenían un PCR positivo. O sea, que se habían hecho el examen y les había salido positivo antes de que murieran. Ahora eso cambia a un PCR pedido. O sea, tú fuiste a hacerte el PCR y falleció esta persona entre medio de que le llegaba el resultado, o por ejemplo le hicieron un PCR post-mortem. Todas esas personas van a ser contabilizadas como fallecidos por COVID-19. Entonces, lo más seguro es que, no sé si esto se va a aplicar retroactivamente, porque no lo dijo nada ayer el ministro, pero los números de fallecidos por COVID-19 pueden aumentar y se pueden acercar mucho más a la cifra que da el registro civil, que el registro civil, cuando había un PCR emitido, si es que el médico que daba o la médica que daba el certificado de defunción tenía conciencia de eso, le ponía con informe de posible COVID positivo. Entonces, lo más seguro es que las cifras de fallecidos aumenten, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya para la región metropolitana hubo un aumento entre el año pasado y este año para mayo de un 30% de fallecidos más, que aumente la cifra de fallecidos y que se haga esta diferenciación entre, muy similar a la que hay de gente que tiene el COVID-19, que tiene síntomas, y gente que tiene el COVID-19 y es asintomática. Lo más seguro es que nos digan, hay fallecidos con PCR positivos y hay fallecidos que están esperando el resultado del PCR. Pero lo más seguro es que esa cifra aumente. Sí, Esos son los cambios ahí. Entiendo que este cambio fue en gran medida derivado de una visión que se tuvo internacionalmente de los distintos países y los desfases que tenían entre justamente los números de fallecidos y los números informados como fallecidos, ¿no? España disminuyó en 2000 sus fallecidos cuando hizo, que también ellos contaban a todos como fallecidos por COVID-19. A todos los que estaban esperando PCR, los que habían sido ingresados por neumonía, todos eran contabilizados como fallecidos por COVID-19. Ahora, por lo menos 20 días después de ajustadas las cifras, disminuyeron en 2.000 personas sus fallecidos. Entonces, lo que dijo la OMS es mejor que disminuyan en cantidad de fallecidos a que aumenten en cantidad de fallecidos. Sí. Federico, ¿algo que decir?
poco más lo que se puede agregar, la maca fue muy clara, ¿eh? Fue muy clara. Oye, yo querría, si te parece, Fernando, conversar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. Uno es espeluznante, la cosa va para peor, como dicen, para peor y para peor. Y tú que te tienes tanto cariño a ese país, te educaste. No le tengo tanto cariño, no le tengo tanto, lo conozco mejor que, qué sé yo, porque he tenido la suerte de vivir mucho tiempo ahí, pero no tiene que ver con el cariño, a pesar de que sí le tengo aprecio, pero pero en el mejor de los... Oye, no te estaba molestando. No, pero está bien, pero te lo digo. Entonces, me imagino que si para mí es chocante, para ti aún más chocante, tú que lo viste funcionar tan ordenadamente. No es chocante, Federico. Mira, hay varias formas de mirar esto. Hay una serie en Netflix, si alguien quiere verla, se llama 13th, o sea, 13º, el número 13, que es la enmienda a la Constitución que decreta la libertad para los esclavos negros, el 13ª enmienda, y que es bien interesante porque recoge toda la trayectoria de a partir de esa enmienda, que además es bien tramposa, porque la enmienda dice que no se puede utilizar a ninguna otra persona como esclavo o un servicio no pagado, ya nunca más, salvo que haya cometido un delito y esté en prisión. Y por lo tanto, a partir de la enmienda, lo que se hace es que se vuelca el sistema estadounidense a meter presos a negros, pero en cantidades gigantescas. Y ellos en un principio, durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, tienen una mano de obra barata que es el trabajo carcelario para beneficio del país. Pero en ese documental, tú miras la cantidad de veces que ha pasado exactamente lo que está pasando hoy día. Si la única diferencia quizás de lo que se da entre este caso, el caso de Rodney King, el caso de Eric Garner, en su momento, donde mueren a raíz de paliza policíaca y la gente se vuelca a las calles, la única diferencia, si tú quieres realmente seria, es que no había en la Casa Blanca un presidente con la indolencia frente a este tipo de cosas como la que tiene Donald Trump. A eso quería llegar yo cuando dije, claro, no me refiero a la lucha civil que se está dando. Pero esto es muy común. Esto desgraciadamente es muy común. Sí, por eso digo, es que ahora estamos llegando al tema que me interesaba conversar, porque no es tanto la efervescencia civil que se ha dado otras veces, ¿cierto? Producto de violencia o brutalidad policíaca, o por distintos motivos, la sociedad civil norteamericana, estadounidense, como dicen mis hijos, no es muy activa, es decir, es una sociedad civil muy consciente, ¿cierto? Sí. Ahora lo que llama la atención es la masividad y la cantidad de ciudades de todo Estados Unidos, ¿no? Pero es muy activa y eso no puede llamar tanto la atención. Lo que llama la atención es la reacción desde la autoridad máxima, porque Trump rompe todos los cánones y puede llegar a cualquier desastre, eso, es decir, a militarizar el combate contra el movimiento civil, criminalizándolo, cuestiones que uno vio también en Chile, pero a escala estadounidense, por cierto. No, pero es que la escala estadounidense tiene particularidades que Chile no tiene, y por eso es que puede ser más importante todavía. El presidente ayer planteó la utilización del ejército para controlar esta situación en los estados. Eso no lo puede hacer el presidente por propia voluntad.
Estados Unidos es un país federal, es un país donde los estados tienen leyes que afectan y generan sus propias lógicas. Ustedes probablemente, no sé, Federico o Maca, pueden haberse sorprendido de que ayer empiezan a aparecer imágenes de policías que ponen su rodilla al suelo frente a la gente pidiendo disculpas. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede pasar una cosa así si aquí esta es un mando centralizado? No, eso es porque las policías responden a los lugares donde ellas están. No es una policía como Carabineros que está dirigidamente y verticalmente constituida en todo el país exactamente igual, con la misma instrucción en la escuela, con las mismas situaciones, con un mando único arriba y todo para abajo. Por lo tanto, este tipo de situaciones donde puede haber, que han habido en Chile también, sin duda, pero donde puede haber un disenso respecto de cómo actuó la policía en otro lugar, es muy raro aquí. Y allá no, allá hacen el gesto que además es un gesto muy particular, el de apoyar la rodilla en el suelo. No tiene que ver con la forma en cómo el policía de Minneapolis mató a la persona que después él termina matando. ¿Ah? No es para replicar aquello. Es porque el año 2016 un jugador de fútbol americano, Colin Kaepernick, antes de todos los partidos de fútbol americano de la NFL, de todos los partidos se canta el himno de Estados Unidos. Y cuando se canta el himno de Estados Unidos, él se arrodilla. Y se arrodilla cambiando la actitud de estar parado en posición de saludo a la bandera. Y cuando le preguntan por qué hiciste eso, él dice: porque uno no puede seguir tolerando que honremos a una bandera que ampara este tipo de crímenes contra la gente de color. Y ahí empiezan varios a hacerlo en distintos deportes y después se extrapola. Y ahora lo hacen policías en distintos estados ante la masa de las personas que van a protestar por la misma lógica. ¿Y por qué lo hacen? Porque no corresponden a una directriz única, con un único mando, con un único comando, con una única instrucción, como ocurre en las policías más bien militarizadas de América Latina. No es una policía militarizada. No, y el caso chileno, es todo lo inverso. Tú has visto gestos, por cierto, en las protestas que se saludan carabineros con gente que protesta y hay buena onda y todo de repente. Sí, pero el mando central aquí es único, resuelve sobre lo que hacen los carabineros en todo el país, toma posición respecto de eso. No hay un gobernador al cual la policía le obedece, no hay una situación estatal distinta que genera nuevas formas o distintas formas policíacas. Por eso es que tú estás viendo eso que estás viendo. Pero no sabes la crispación que se está generando, hay que estar muy atentos. Y quien en Nueva York, en el estado de Nueva York, se decrete un toque de queda por la violencia y sobre todo por las consecuencias de esa violencia. A mí me tiene muy consternado, porque además desde la Casa Blanca, el gobierno central de este Estado federado, con un discurso belicoso, violento, xenófobo, eso puede llegar a cualquier cosa. Ahora, Maca y Federico, aquí hay que decir un par de cosas sobre Estados Unidos que generan, por cierto, una preocupación como la que tú estás planteando. Estados Unidos es un país, es el país civilmente más armado del mundo, salvo Suiza, que todos los suizos tienen obligación de hacer prácticas de 18 a 65 años, prácticas de tiro, en fin, por sus experiencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero son cosas súper medidas, evaluadas, etcétera. Pero en el caso estadounidense es el país que tiene mayor cantidad de armas en manos de civiles legalmente,
legalmente, y es el país con la mayor tasa de violencia en los delitos graves que también existe, mayor tasa de homicidio, la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos es impresionante. Estados Unidos provee en términos de población, es más o menos como el 5%, una cosa así, del total de la población del país. Y respecto de la tasa de personas en prisión en todo el mundo, Estados Unidos tiene una tasa cercana al 30 y tantos por ciento, 40%. Uno de cada 4 personas negras va a la cárcel. Y ahora se estaba llegando a un tercio. De 3 personas negras en Estados Unidos, una por lo menos pasó por la cárcel. Entonces es una cosa muy, muy fuerte y muy a flor de piel. Tiene que ver con su cosa cotidiana. No es una cosa rara que esté pasando y por lo tanto salen porque es rara, no. Están saliendo porque es otra vez. Yo creo que dale tú, Maca. Dale tú. Que yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una, como decía Fernando, aquí el racismo y la persecución sistemática a las personas negras en Estados Unidos es un problema muy arraigado en la fórmula de construcción social, y generó también mucha respuesta porque finalmente esto ocurrió no en un lugar que estuvieran acostumbrados a este tipo de actos discriminatorios como lo es hacia el sur de Estados Unidos, sino que ocurre en una comunidad en donde es principalmente gente blanca la que vive, y por otro lado que no se habían visto estos actos tan abiertamente de discriminación que terminan con una persona fallecida, que además en un contexto de crisis, de pandemia, por una enfermedad respiratoria, muere diciendo me estoy ahogando. Entonces son muchas cosas las que confluyen en este sentido. Pero por otro lado también se ven acciones directas de coordinación en donde, por ejemplo, la sociedad organizada trabaja, por un lado, de una forma radical, con violencia, que se traslada a otros estados del país, en donde cada gobierno federal reacciona de una forma distinta, pero, por ejemplo, vemos que, que si lo comparamos, yo creo que no es comparable un poco con la situación que hubo en Chile a finales del año pasado, pero sí se pueden ver reacciones de que, por ejemplo, las autoridades, salvo el gobierno central, han tenido una reacción de poder criticar la violencia, criticar el fallecimiento, el asesinato de esta persona, otras personas criticando también la violencia en las calles, pero no desprenderse y no justificar finalmente ese acto de odio que significó el asesinato de este hombre. Sí, de George Floyd. Sí, en ese sentido, por ejemplo, cuando hubo un pequeño lineamiento en este sentido por parte del jefe de la policía en Louisville, lo que hizo el gobierno federal fue sacarlo. Cuando dijo esto, por ejemplo, esta violencia que vemos en las calles es parte de la violencia que también ejercen aquellos personas vándalas que están en las calles, como que la violencia es parte de la violencia, lo que hicieron fue echarlo, fue sacarlo. Ese fue el gobierno estatal, sí, no federal. Sí. Entonces, esa finalmente de sacar a quienes lideran la fuerza policial y dan un mensaje que no va por la paz o por tratar de calmar los ánimos, es también muy potente. Igual de potente cuando un grupo organizado de seguidores del K-pop lo que hacen es reventar la aplicación que sirve para denunciar a las personas que están protestando en las calles, por ejemplo. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que ver con detención lo que está pasando en Estados Unidos, porque también se da en un contexto político muy específico, que es unas elecciones a la vuelta de la esquina,
Todo el ejercicio y todo el despliegue comunicacional que haga Trump con el tema de la Biblia fuera de la iglesia, que intentó ser quemada, que fue criticada hasta por los propios líderes de la iglesia, etcétera, apunta un poco a darle un mensaje a sus votantes. Y lamentablemente sus votantes, y como lo esbozaba Fernando también en sus palabras, están fuertemente armados dentro de Estados Unidos. Entonces, es peligroso también cómo se le mete leña al fuego cuando tienes una población civil que está armada. Hace unos días veíamos a 2 personas con arpones disparándole en Nueva York a las personas que estaban protestando, que luego se les fue una masa entera encima para poder lograr controlar a esta persona que estaba disparando con arpones. Eso sí. Eran arpones, pero en un momento eso puede pasar a otro. Entonces, yo creo que hay que verlo con detención, porque a pesar de que estas olas de protesta son continuas, porque finalmente el racismo es continuo en Estados Unidos, esto puede, con una dirigencia como Trump, que tiende a polarizar y a tener un discurso de odio, criminalización y también de ataque hacia quienes piensan distinto a él, puede terminar en algo mucho más catastrófico en las propias calles. Entonces creo que ahí también hay que ponerle un ojo a eso. Sobre todo porque, oye, en ambiente de pandemia, y sobre todo porque hoy día los marginados no son solo los de raza, los de procedencia afroamericana, sino que también los latinos. Sí, también son los latinos que ocupan entre latinos y creo que afroamericanos ocupan casi cerca del 80% de toda la población penal, por ejemplo. Imagínate. Oye, los latinos son la primera minoría hoy día, incluso. Bueno, han tenido un crecimiento muy muy grande en Estados Unidos, pero lo importante, a mi modo de ver, es que tú tienes razón, Maca. Estados Unidos es un país que tiene una sociedad civil históricamente súper organizada, se organizan muy rápidamente, generan movimientos muy fácilmente. Y eso por lado y lado, en todo orden de cosas, y por lo tanto tú tienes la base de un encontronazo civil con la autoridad que se ha dado muchísimas veces desde las batallas por los derechos civiles, la guerra de Vietnam. Ayer, por ejemplo, mucha gente se citaba, y con justa razón, porque eran palabras muy buenas, unas declaraciones de Martin Luther King en su época, señalando que nunca la violencia debe ser utilizada como forma de expresar insatisfacción con el gobierno, sino que debiera canalizarse hacia movimientos, masas y el voto, qué sé yo qué. Y mucha gente del Partido Republicano empezó a retuitear todo esto, porque esta es la forma, como decía el doctor King, que debía hacerse, hasta que sale su hija en algún momento dado en Twitter y dice sí, pero después de haber dicho eso lo mataron a Martin Luther King. Entonces, cuidado, porque no se trata solamente de decir palabras que no inciten a la violencia, sin duda, eso es perogrullo, pero también hay que ver que las personas que caen muertas son muchas veces las personas que llaman a una movilización no violenta, como el caso de King, y igualmente la violencia propia de la cultura estadounidense termina pasando la cuenta. Eso lo que pasa es que es una cultura con mucha violencia. Es muy violento. Yo creo que es el país más violento del mundo en términos sociales. Claro, imagino la cantidad de atentados a autoridades que tienen en su historia. No, es un país muy violento, muy armado, como decías tú, y por eso que esta efervescencia social, y con un presidente central de la federación que es Trump, violento, racista, que extrema, polariza. Es como para preocuparse, más que mal. Estados Unidos hoy día sigue siendo, aunque en decadencia, pero sigue siendo el imperio. No, Estados Unidos regula buena parte de la actividad económica mundial. Económica y política, claro sí, que sí.
Y por lo tanto las cosas pueden salirse muy fácilmente fuera de tono, y quizás en gran medida no ha ocurrido así otras veces, o han podido ser contenidas porque existió un acuerdo en la cima de la pirámide, es decir, en la presidencia de la República, de que la cosa no podía escalar. Tal cual, pero, ¿qué es lo que ahora no está, justamente? O que es lo que se teme que eventualmente puede no pasar. Aquí puede haber una disposición incluso a que este asunto se solucione a través de una masiva y gigantesca forma de represión que va a ser primero que nada cuestionada por varios estados con gobernadores que no van a aceptar, y por lo tanto es muy compleja la situación, porque Trump es un país que tiene hartos chequeos y si tú quieres condiciones para que el presidente pueda actuar de una manera, y por lo tanto no es tan sencillo como lo que dijo Trump ayer, de que él puede llegar y mandar las Fuerzas Armadas a todos los estados. Eso no es así, y por lo tanto la discusión es política y no solamente una discusión de civiles en la calle. Por eso hay que estar mirando con mucha atención, porque están pasando cosas en el sistema de pesos y contrapesos internos de Estados Unidos. Sí. Trump es un tipo bastante desquiciado en eso y no tiende a respetar las normas legales y consuetudinarias del empleo del poder, del uso del poder, del ejercicio del poder en Estados Unidos. Entonces, es verdad que los estados tienen atribuciones, tienen su policía y incluso sus pequeñas fuerzas armadas internas que le llaman Guardia Nacional, ¿cierto? Y que sobre eso el poder central no tiene autoridad directa, pero Trump es un tipo que no respeta nada, o muy poco, puede ir contra esas normas. Y están pasando cosas que tienen, yo diría, pronóstico reservado. Hay que estar muy atentos. Mira, hay un punto, Federico, que quizás es bien interesante de conversar. No tenemos tiempo ahora pero sí lo podríamos conversar después. Es que es bien interesante cuando tú tienes un país que le pone límites a lo que pueda hacer el máximo gobernante elegido por la ciudadanía. Y por lo tanto tú tienes en el caso estadounidense, no como es el caso chileno, donde el presidencialismo tiene una cantidad de facultades enormes que en Estados Unidos no las tiene otras también importantes, pero hay algunas que no las tiene, no puede hilvanar todo a través de una columna vertebral del país por propia decisión en la moneda. Allá no, allá tú tienes que consultar, tienes que cotejar, tienes, como te digo, policías estatales que son distintas a los movimientos más militares nacionales, y por lo tanto, hasta ahora, incluso con los presidentes que eran más, si tú quieres, de derecha o más extremos, en sus posiciones en algún momento dado, que enfrentaron los movimientos, por ejemplo, contra la guerra, como desde Lyndon Johnson, que era demócrata, hasta Richard Nixon, que era republicano, había, en algún momento, había una disposición de la autoridad principal de no volcar la fuerza brutal toda contra su gente. Claro, pues gente que tendía a la razonabilidad. El problema es que hoy día tienen un presidente de la República que no tiende a la razonabilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque está testeándose de alguna manera la voluntad del presidente Trump para ver cómo lo hace en este caso, donde tú tienes hoy día 35 ciudades que todos los días, desde hace ya 6 días, han salido en manifestaciones. Está compleja la cosa. Gracias, Maca, y gracias, Federico, que les vaya muy bien. Chao, que estén bien. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Lo escuchaste en ¿Qué es qué?